Sama.
Inicié yo. Muy buenas tardes. En nombre del Centro de Riesgo y Seguro UC, les damos la más cordial bienvenida al seminario Impactos de la Pensión Garantizada Universal. Saludamos a quienes nos acompañan tanto de forma presencial y a través de la plataforma Zoom. Como el nombre del seminario lo indica, el seminario trata de la pensión garantizada universal. Es una ley que entró en vigencia el 1 de febrero de este año. Y el objetivo de esta ley es mejorar las pensiones de las personas mayores de 65 años, los actuales y futuros pensionados. Y bueno, obviamente con todos los programas sociales hay criterios de elegibilidad, como por ejemplo en este caso, no pertenecer al 10% más rico de este grupo etario de la población. Esta ley afecta a la vez los beneficios del pilar solidario, también la pensión básica solidaria de invalidez y el subsidio de discapacidad mental para menores de 18 años, entre otros. Hoy día tenemos el privilegio y el placer de contar con la presencia del profesor Hugo Cifuentes, que va a discutir del impacto de esta ley. El profesor Cifuentes es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, profesor asociado adjunto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social UC, delegado en Chile de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, presidente de la Comisión Usuarios del Seguro de Cesantía y miembro de la Comisión Asesora Presidencial de Reforma al Sistema de Pensiones. Y también el profesor es profesor investigador del Centro de Riesgo y Seguros UC. Entonces, sin más tardar, le doy la palabra al profesor Cifuentes. Muchas gracias, Freddy. Buenos días a todos. Vamos a aquí la tenemos. ¿Tú lo pones? Gracias. ¿Quieren? No, tampoco. Ahí. Bien. ¿De qué se trata esta conversación a desarrollar en este tiempo? Sobre el cambio al pilar básico solidario y los desafíos para el sistema contributivo de pensiones, denominado así, porque vamos a tratar de explicar el contenido de la ley 21.419 y también los retos que plantea de futuro. Entonces, debo apuntarse. Bueno, nuestro temario, algunas consideraciones generales haremos, explicaremos o trataremos de hablar un poco mucho de la pensión garantizada universal, la PGU, ha ganado su nombre entre todos nosotros. Hablar hoy día de PGU es hablar de una pensión universal. Hablaremos de la pensión básica solidaria de invalidez, la PPSPI, y el aporte previsional solidario de invalidez, el subsidio por discapacidad para las un subsidio por discapacidad mental, física o sensorial severa. Y también efectuaremos unas consideraciones finales y desafíos. En la primera parte, mi pretensión es explicar la normativa con un breve análisis
generalmente uno termina haciendo observaciones adicionales, así que pediré disculpas cuando me aleje de la explicación propiamente normativa que se debería efectuar al final yo sobre los comentarios y lo que uno proyecta que vendrá. A ver. Bueno, nosotros lo que tenemos en estas consideraciones generales es que al año 2008 en nuestro sistema de pensiones solo estaban incluidas las pensiones por cuentas de capitalización individual obligatoria. Existían todavía la que conocíamos como la PASIS. Recordarán algunos la PASIS, la pensión asistencial, que no era un derecho. Estaba establecido en el decreto ley 869 del 79, que otorgaba un beneficio económico modesto a las personas de más de 65 años y carenciadas y a los inválidos. Era un beneficio que se revisaba cada 3 años. Y como digo, no era un derecho porque las personas debían postular y conforme a los recursos disponibles, conforme al presupuesto anual, se destinaba a ese fondo, era posible acceder a la prestación. Lo que hace la ley 20.255 en el año 2008 es avanzar en terminar con la PASIS y crear un sistema de pensiones solidarias, que podemos llamar pilar cero, pilar mínimo, en los términos del piso de protección social de la OIT, y que va a establecer una pensión, un sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez. Las pensiones solidarias de vejez están establecidas para todos los mayores de 65 años que no reciben prestación de pensional alguna. O sea, estamos frente a una población que de otra forma no alcanzaría una prestación. Y que está dirigida, igual que lo que diremos sobre la pensión básica de invalidez, para personas que pertenecen o integran grupos familiares del 60% más pobres de los residentes de Chile. De tal manera de que está dirigido a un sector de la población, en el caso de la pensión básica solidaria, 65 años o más. Hay que acreditar 20 años de residencia en el país, con algunas precisiones respecto a qué pasa con los últimos 4 años, la edad de 18 o 20 años, qué ocurre con las personas que han tenido que estar en el extranjero por razones de haberse tenido que ir del país por la dictadura militar, etcétera, que han sido exiliadas, más precisamente. Entonces ahí hay unas reglas, pero el criterio es 20 años de residencia en el país. Quizás decir ahí, todas estas prestaciones fiscales, como son estas, financiadas por el Estado, son para ser otorgadas en el país. No es posible externalizar, hacer exportable un beneficio fiscal. En esa línea se mueven todos los tratados internacionales. Y estudios que ha hecho la Subsecretaría de Previsión Social en algún tiempo, y estoy mirando aquí a la ex subsecretaria, ex ministra, se hicieron estudios que muestran de que estas prestaciones no son exportables. ¿De acuerdo? Más aún si nosotros miramos la ley de migraciones, requiere para que el migrante acceda a las prestaciones de financiamiento fiscal, salvo las de salud, una permanencia de 2 años en el territorio nacional. Bien, no así, por ejemplo, las prestaciones previsionales, esas todas pueden ser en general exportables. ¿Bien? Entonces, estas personas con 65 años o más, que tienen 20 años de residencia en Chile, que pertenecen a una familia integrante del 60% más pobre, calificación que se efectúa, para precisar, no conforme al registro social de hogares, porque ahí se produce de repente una confusión. La forma de
de presentarlo es a través de un mecanismo específico, un instrumento técnico de previsional. ¿De acuerdo? Entonces, y además esos instrumentos han evolucionado de tal manera que es posible sostener que hoy día el Estado está en condiciones de determinar que tiene derecho a una prestación básica solidaria. De hecho, con la PGU, que vamos a empezar a explicar, ahí hay una operación automática. Bien, junto a eso está el aporte previsional solidario de vejez e invalidez. Es decir, quienes tienen una pensión bajo una pensión máxima con aporte solidario, van a tener un complemento actuarialmente justo, dice la ley, que complementa la pensión autofinanciada que reciben. Lo mismo pasa con las personas que están entre 18 y 65 años, que son inválidos y pueden tener la pensión básica solidaria de invalidez, así como el aporte previsional solidario de invalidez. O sea, para decirlo así, al 31 de enero de este año, las personas pertenecientes al 60% de la población que tiene 65 años o que son inválidos entre los 18 y los 65, van a obtener una pensión básica solidaria o un aporte previsional solidario que les complementa la pensión autofinanciada. Y en el caso de la pensión de invalidez, el aporte previsional es un complemento que lleva hasta el monto de la pensión básica solidaria. ¿De acuerdo? Bueno, por esta legislación 21.419, que está vigente desde el 1 de febrero de este año, se introducen cambios trascendentes. Yo no digo estructurales. La verdad que le he estado dando vueltas estos días y he tenido la colaboración, debo decir, de un distinguido asesor del Ministerio de Trabajo bajo el ministerio de la ministra Saldívar y del ministro Melero, Pelayo. No me pregunten por el apellido, pero él está en Londres y... Pelayo es el apellido. Miguel Pelayo me ha estado dando opiniones sobre cómo funciona esto, y también Gonzalo Cid, que asesora al actual ministro del Trabajo. Hemos estado conversando porque hay puntos que no están claros en cómo se va a aplicar esta normativa, en algunos aspectos que tienen que entrar en vigencia en agosto. Bueno, entonces se introducen cambios que calificamos de trascendentes, pero no estructurales, al sistema de pensiones solidarias. Principalmente, ¿qué es lo que ocurre? Se establece la pensión garantizada universal, la PGU. La PGU reemplaza a la pensión básica solidaria de vejez y al aporte previsional solidario de vejez. Hay unas situaciones en que el beneficiario o titular podría optar por mantenerse con el aporte previsional solidario. Cuando el aporte previsional solidario resulta de un monto superior a la PGU. Y esa es una opción que tiene que hacer dentro de un periodo de 12 meses que le fijaré. Bueno, de tal forma que desaparece paulatinamente el aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria. Adicionalmente, se efectúan modificaciones a la pensión básica y al aporte previsional solidario de invalidez. Aquí vale la pena abrir un poco esta conversación a cómo surge esta normativa. Estas son indicaciones que envía el presidente de la República en diciembre del año pasado, que modifican lo que se llamaba la ley corta de pensiones que se estaba estudiando el año pasado. Y en el debate parlamentario se avanzó también a introducir cambios no solo al
a la PGU, es decir, crear la PGU, sino que también a la pensión de invalidez solidaria y al aporte previsional solidario de invalidez. Originalmente eso no estaba en la primera propuesta. Viene, por supuesto, de anteriores proyectos, ya desde la época de la presidenta Bachelet, su segundo gobierno, que retoma el presidente Piñera en su proyecto del año 17, pero que no logran cuajar legislativamente, y lo que nos encontramos es que al final tenemos un proyecto que logra consenso, que es el establecer la pensión garantizada universal. Y de paso, en el debate legislativo se avanza a mejorar la pensión básica solidaria de invalidez, que es el aporte previsional solidario de invalidez. Y a la vez revisar la situación de las personas menores discapacitados, menores de 18 años. Y adicionalmente se introducen algunos ajustes generales al sistema de pensiones para adecuar esta nueva normativa a prestaciones que ya existen en la ley 20.255. Y se introducen algunos cambios que tienen que ver con el rol que tiene la Superintendencia de Pensiones respecto del IPS, que va a salir fortalecido en todo este proceso, y además algunas que fortalecen también las atribuciones del Consejo Consultivo Previsional. Organismo técnico de mucha importancia porque emite parecer sobre cómo se deben efectuar las modificaciones al pilar solidario. Bueno, ¿qué nos dice la ley que es la PGU? La PGU es una prestación constituida como un derecho personal, no es un beneficio, es un derecho personal, que se constituye como un beneficio no contributivo a pagar mensualmente, al cual acceden las personas que cumplan los requisitos, que veremos, se encuentren o no afectas a algún régimen previsional. El monto está en 185.000 pesos, o sea, 230 dólares, 250 dólares si lo ponemos en moneda americana. Por supuesto, de mayor monto que la pensión básica solidaria, que estaba al momento en 7.000 pesos menos. Aproximadamente, lo que ocurre es que para las personas que tenían PBS, pensión básica solidaria, el aumento inicial es de 7.000 pesos. Por decir. Bueno, requisitos ya lo hemos dicho, unos 65 años, cumplir esa edad. No integrar un grupo familiar perteneciente al 10% de mayores ingresos de la población de 65 años o más de Chile. Bueno, aquí tenemos un punto. Esto de que es universal, pero queda el 10% fuera. En realidad esto se podría explicar diciendo de que la universalidad no necesariamente tiene que ver con que todos han de estar, porque las personas son calificadas según su ingreso y en base a un instrumento específico que tiene que desarrollar la Superintendencia de Pensiones en estos meses que estamos viviendo, porque lo tiene que tener vigente el 1 de agosto. ¿Vale? Y en esa medición de recursos se excluye, la expresión es la vivienda principal. No se usó la expresión la primera vivienda, porque podría ocurrir que la persona no use la vivienda principal. Entonces se excluye de la definición del ingreso a la primera vivienda. Además, la persona, al igual que en el sistema de la pensión básica solidaria, al definir el grupo familiar puede excluir a familiares. En tanto, esos familiares, unidos por vínculo de sangre o de afinidad, no participen del ingreso, del presupuesto familiar. La acreditación de los 20 años con las especificaciones que ahí se indican, y estas personas deben
contar con una pensión base, si es que tienen pensión, menor a la pensión superior. Para decirlo de otra manera, todo aquel que tiene una pensión superior a 1 millón de pesos no accede a la PGU. Los que están bajo ese monto, tenemos que distinguir lo que es tenemos que tener la pensión base, la pensión mínima y la pensión superior, que trataremos de comentar ahora. Bueno, los beneficios de la PGU, los beneficiarios acceden a una prestación que es vitalicia, de pago mensual. No está sujeta a tiempo de vigencia, es vitalicia. Su cuantía de 185.000 pesos iniciales, su primer reajuste es ahora en unos meses más, exactamente 3 o 4 meses más, no lo tengo precisado aquí. Pero se va a reajustar anualmente en febrero, todos los años en febrero, y se aplican las reglas de reajustabilidad de pensiones que están vigentes en Chile desde el año 78, 79, con el decreto ley 2448, que estableció que las pensiones en Chile se reajustan conforme a la variación del IPC del últimos 12 meses, salvo que el IPC haya subido más de un 10%. Bueno, con los tiempos que estamos viviendo, lo que nunca se habría dado podría presentarse. Ahora que estoy hablando, podría ocurrir que nosotros nos encontremos, si es que como lo anuncian los expertos, podríamos encontrarnos con una inflación elevada, y si llegara a superar el 10%, en la pensión habría que incrementar inmediatamente. Bien, entonces, todo aquel que tiene una pensión, aquel o aquella que tiene una pensión inferior o no superior a 630.000 pesos, va a gozar de la PGU y se le va a sumar a la pensión base. ¿Cuál es la pensión base? La que está constituida por la autofinanciada más las que se hayan generado, por ejemplo, por pensiones de sobrevivencia. Todas las pensiones, por así decir, todas las prestaciones económicas de pensión provenientes de regímenes contributivos son la base. Si esa base no supera los 630.000, suma los 185.000. Y si supera los 630.000, viene un proceso de prorrata en que se determina, hay un factor de determinación del porcentaje de los 185.000 que va a tener derecho en tanto esta pensión no supere el 1 millón de pesos. Todo este factor de determinación es materia de un reglamento que tienen que dictar Trabajo, Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Sí, por supuesto. Eso es bien interesante, porque, por ejemplo, en el caso de los pensionados en renta vitalicia, que anticiparon y que vieron disminuido sus pensiones bajo 630.000 pesos, esos saldos o esa diferencia pueden ser integradas entonces con la PGU. Gente que retiró. O sea, el Estado va a tener que asumir ahí un costo. Exactamente. Que no son menores. Entonces, como digo, aquí cambian los parámetros que se usaban para determinar la pensión básica solidaria. No va a ser el mismo instrumento. Va a haber un instrumento diferente. Habrá que precisar eso, verá se decía, y además tiene que haber un test de afluencia para determinar cuáles son las personas que teniendo más de 65 años o siendo inválidas, pertenecen al 10% de las familias con mayores ingresos. Ahí hay un debate que no está bien precisado, que tampoco he llegado a esta conversación con ellos resuelto, que se refiere a integrantes, a personas de 65 años, pertenecientes a ese grupo en cuanto grupo familiar
o en cuanto persona de mayor de 65 años. Mira, no tengo el texto aquí, pero hay algo ahí que valdría la pena considerar que por la información que se está manejando, habría un punto ahí a resolver de si estamos hablando de familias integrantes del 10% o estamos hablando de adultos mayores de 65 pertenecientes a ese 10%. Dale. Y esta pensión base, bueno, claro, que tiene este componente autofinanciado, y se refiere al componente autofinanciado, el valor que tenía cuando se inicia la pensión de la persona, o a lo largo del tiempo, en el pasado, que puede ir variando mucho. Por ejemplo, con la actual modalidad de retiro programado, la pensión puede sustancialmente. Sí. Entonces, ¿cuál de las dos rige? No, bueno, la que existe al momento de invocar el beneficio, pero el IPS tiene facultades de revisión permanente y debe hacer cada 3 años revisiones, puede hacer cada 3 años revisiones de beneficios, que es lo mismo que tenía en el antiguo, respecto a la pensión básica solidaria. Las atribuciones del IPS. Conozco casos en que se usó. Sí, claro. Conozco casos de alguna persona que me consultó porque generó un ingreso, suponte, de $1.000.000 en un año y por consiguiente a la hora de su evaluación le quitaron el beneficio. Y después tuvo que reiniciar porque efectivamente fue una gestión que le generó unos ingresos de $1 millón en ese año. Y como el IPS podía revisar. No sé si me explico. Claro, pero en el retiro programado hay situaciones mucho más anuales. Anuales, Cada 3 sí. años. No, sí. Y pueden ser para abajo en promedio, pero puede haber casos para arriba también, no ha habido. Entonces, Yo entiendo. la pregunta es, ¿se le sigue? ¿Puede que quede fuera o que exceda los 630.000 y se le aplique? ¿Y eso está definido? No, eso no está definido. Ahora, lo que sí está definido es que el IPS puede revisar, pero si fuera automático, en el sentido de que yo generé suponte una persona que tiene una pensión autofinanciada de un monto, y durante la vigencia de su derecho a pensión, a PGU, accede a una de sobrevivencia. Y que le lleva a un elevado monto y le lleva a los 800.000 pesos. Debería revisarse, pero no puedo opinar de que sea automático, porque es el IPS el que tiene esa facultad. Y eso supondría que el IPS tendría que estar revisando permanentemente esa situación. Son casos, no es la regla general, ¿no es cierto? Son más bien casos menores y se van a dar, lo más probable, sobre los 630.000. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de población que está moviéndose en pensiones sobre 630.000 y al millón? No tengo el dato. Son muy pocos, ¿no es cierto? Menos, además, si se sacaron los 10%, entonces tienen ahí un problema no menor. De hecho, lo que está claro, por ejemplo, es que una persona, la mediana de pensiones, por ejemplo, para una mujer, hoy día está en mucho menos de 200.000 pesos. Entonces, la cantidad de mujeres con pensión sobre 630, yo creo que son muy pocas. En los hombres también. Entonces, lo más probable es que para la mayoría de los pensionados, la PGU, especialmente en la mediana, sea el componente más fuerte. Y la pensión autofinanciada, o la pensión base, o al menos no autofinanciada, sea un complemento.
sea, se devuelta la lógica de la 20.255 que decía, se crea esta prestación como un complemento a la pensión autofinanciada. Dado el nivel que alcanza ahora la PGU, podría esta situación revertirse. Y eso, por supuesto, trae un reto importante al sistema contributivo. Pero ya era así para la gente con pensión básica, que tenían solo eso, ya tenían 100% ahí. Ya, pero A ellos se les subió 7.000 pesos. a ellos se les subió igual, sí. prácticamente. Ellos que sí. Solo el grupo del APS el que ahora tiene Eso es. Y en el APS donde, digamos, el incremento, según los datos que manejaba el ministerio, que estuve mirando, el incremento es tremendo en número de personas. Porque al final este es un beneficio para lo que podríamos llamar la clase media, ¿no? Ellos son los que aumentan fuertemente su prestación. Avanzo. Bueno, la PGU se constituye como una prestación no contributiva de cargo fiscal. Y cada 3 años hay que hacerle estudios actuariales para determinar su sostenibilidad financiera. Escuchaba hoy día a un estudio que hizo Cecilia Cifuentes, que es investigadora creo que de la UNFIBAña, que decía que Los Andes, y ella sostiene en un informe que viene hoy día en un diario, que las holguras fiscales que se agrava a fines de año pasado no van a ser tales, porque el costo de la PGU va a consumir parte de esas holguras, entre otros motivos. Bien, la PGU se constituye como una prestación no contributiva, decimos con cargo a recursos fiscales. Hay que hacer estudios actuariales cada 3 años de sostenibilidad financiera. Y hubo que aprobar una ley, fíjense, que es distinta a la 21.419, que es la 21.420, o sea, el número seguido, que se plantea el tema que fue el motivo central de debate en el Congreso, que es el financiamiento. Y eso se resuelve por la vía de eliminar exenciones tributarias. Y ahí aparece la afectación al IVA a las prestaciones de servicio, donde hay toda una discusión de qué va a pasar con las personas que prestan servicios, por ejemplo, abogados, a través de consultores. La creación del impuesto al lujo, de bienes de lujo, y el impuesto a las herencias, que se entiende a los seguros de vida. Ahí hay un debate. Ahora, por el carácter de impuestos, estos van a recursos generales, no tienen una destinación específica para la seguridad social, porque los impuestos, salvo los casos que quedaron anteriores a la Constitución del 80, van todos al tesoro público. Entonces ahí hay un tema de responsabilidad fiscal de cumplir con el financiamiento de la región. ¿Cómo? Bien, pero mientras esté vigente la actual, esa es la regla. No he sabido yo que se esté discutiendo creación de impuestos específicos. Y hay que evitar, en mi opinión, llamar impuestos, aunque mis amigos economistas pueden aquí no estar muy de acuerdo, llamar impuestos a las cotizaciones, porque lo que la Constitución establece para financiar la seguridad social dice que el legislador podrá crear cotizaciones obligatorias. Bien. La administración. En cuanto a la oportunidad y gestiones para acceder a la prestación, aquí hay un cambio importante, porque todo queda en manos del Instituto de Previsión Social. Es el IPS el organismo que va a determinar, diríamos, califica, otorga y paga la PGU. Y ahí está el punto en que la pensión base
salvo las que son del antiguo sistema, no las paga el IPS. Y hay una prohibición en la ley de que el IPS recurra a servicios con entidades privadas de seguridad social que le impliquen un costo. ¿De acuerdo? Entonces, la PGU debe ser pagada por el Instituto de Previsión Social, lo que hará lo más probable a través de los canales de pago que tiene convenido hoy día con una caja de compensación, y las otras a través de los canales remotos y los puntos de pago que tiene el IPS, especialmente en zonas rurales, donde no hay acceso a centros de pago. Hay un cambio ahí importante, porque supone al Estado ya asumiendo mayor responsabilidad en la gestión de prestaciones de seguridad social, en concreto de pensiones. ¿Sí? Tengo una pregunta, ¿qué quiere decir entonces, esta parte que van a manejar, que las pensiones, por ejemplo, de un FP, tú vas a tener que ir a cobrar el pago a dos lugares distintos, no se va a estar en un solo, o sea, el costo para el trabajador o para el pensionado es complejo? Fue parte del debate de la Comisión de Trabajo del Senado, este punto, porque sosteníamos algunos, que seguimos sosteniendo, de que aquí había que resolver esto de la misma forma que se hizo con la incorporación de los trabajadores de casa particular al seguro de cesantía. Porque en el seguro de cesantía, como hay derecho a una indemnización y al seguro, el punto es que el trabajador tenía que ir a la AFP para cobrar el saldo que tenía de indemnización e ir a al seguro de cesantía para este fin. Entonces se optó por la ventanilla única. Acá esto se discutió, pero los problemas técnicos, operativos, iban a impedir partir con eso. A pesar de que la APS ya se pagaba de esa manera. Exactamente. El APS lo paga la AFP. Pero, como este es el legislador optó porque lo gestionara totalmente el PES. Porque la discusión estaba si el IPS debía hacerse cargo incluso del pago de la pensión de la AFP. Ese fue el debate en el Congreso. Y se optó, no implícitamente diría yo, pero estaba en el ambiente, de que mientras no haya una reforma estructural, mejor no entrar en una ventanilla única para estas dos prestaciones. Entonces, yo lo que digo, nos vamos a encontrar con una persona que va a ir al IPS a cobrar en la PGU y a la AFP o a la compañía de seguro su pensión previsional. Con lo cual se crea otro problema, porque, por ejemplo, que no lo hemos tocado. Hay que esperar que el prestador, ya sea la AFP o la compañía de seguro, le entere la pensión completa. Yo creo que, a ver, yo lo que he puesto en algo que tengo por ahí escrito es que lo más probable es que los organismos fiscalizadores en este momento estén buscando un mecanismo que, sin vulnerar la ley, por supuesto, permita gestionar directamente. Porque lo que dice que podría una AFP pagar la PGU, pero sin costo para el Estado. Ni siquiera la cuenta RUT del Banco del Estado, porque eso tiene costo. Pero que el banco, fíjate, el Estado lo cobra. Bueno, el Estado tiene que tener ingresos. Sí. Sí, perdón. Sí. Estoy de acuerdo, pero la ley no lo dijo. Entonces dice que solo con entidades, fíjate, lo que dice es entidades de seguridad social. Entonces se está refiriendo a la AFP. Entonces solo lo podrían pagar la AFP si es que el costo de pago es cero. Lo otro sería que las AFP convinieran que el pago de la pensión se haga al IPS. Pero el IPS no la hace directamente, la hace en convenio con entidades con cajas de compensación y cita. ¿Ah? El IPS podría cobrarle a la AFP por entregar su... Por eso, sí. Pero no creo que la Contraloría le llegue a autorizar un pago sin ese ingreso. Tenemos ahí un tema, ¿te fijas? Y esto, fíjate, se complica adicionalmente porque la PGU es un derecho
que yo puedo invocar cumpliendo los requisitos, trabaje o no, esté pensionado o no. Entonces nos vamos a encontrar con personas. Bueno, ya las pensiones básicas de invalidez permitían trabajar sin afectar el monto de la pensión, cosa que antes tenía una restricción. Entonces, al establecer esto, más allá de los aspectos doctrinarios que yo algo le comentaba a Isabel recién, lo que va a causar es, por ejemplo, si tengo a un trabajador de 65 años que tiene la PGU, pero a la vez es trabajador de una empresa, que a la vez está afiliado a una caja de compensación. ¿Bien? Si está en una caja de compensación, él es pensionado y es trabajador a la vez. Hay que resolver si es afiliado a la caja de compensación en cuanto trabajador o en cuanto pensionado, que tiene otra derivación, porque esa persona tiene derecho o puede pedir un crédito en la caja de compensación. No pasa. El jubilado y el no jubilado. ¿Te fijas? Y en un caso paga y en el otro no. ¿Te fijas? Entonces, son puntos que se me ocurre que la Superintendencia de la Seguridad Social debe estar realizando en estos momentos para ver cómo implementa esto. Pero el estricto rigor no se podría considerar que está pensionado por recibir la PGU, si es que sigue como activo, porque la ley permite que los activos puedan recibir la PGU, por lo tanto reconoce esta categoría a ambos, y yo por lo tanto creo que hay una categoría. Bueno, por tanto, tú estás, y podemos estar de acuerdo, pero es una definición que va a tener que tomar la sucesión. Porque la ley al permitir que un activo pueda recibir la PGU está reconociendo que no es necesario pensionarse para recibir la PGU y por lo tanto no debería entenderse como una pensión. Fíjate, adicionalmente, si nosotros tenemos una persona que no se ha pensionado, está con una pensión entre los 630 y el millón, puede invocar la PGU. Según la ley, lo puede hacer. Entonces vamos a tener que definirle una pensión teórica. Una pensión base Base teórica. Sí. Un poco, meter un poco en este punto, la ley efectivamente está regulando en 65 años se va a calcular, perdón, a la edad legal de pensión se calcula una pensión. Sí. Y esa es la pensión que se mantiene. Entonces, a propósito de lo que preguntaba también anteriormente, se fija la edad legal de pensión y luego, independiente que sufra variaciones, y esto es como pensando un poco en que el incentivo es que los adultos mayores sigan trabajando y por lo tanto les podría subir la pensión. En la realidad, ¿cierto? Sí. Luego de la edad legal de pensión, pero se mantiene esa edad, cosa de no perjudicar obviamente un mayor ahorro previsional post. No, eso sí puede. Entonces, una sola vez. Exacto. Salvo por el caso de sobrevivencia que luego hay Ahí hay que recalcular. Pero yo no sé si ese recálculo, porque suponte, genera una pensión de sobrevivencia en la AFP. ¿Vale? El IPS se entera, tiene que, esa información, ¿cómo la va a recoger el IPS? Quizás la respuesta está en lo siguiente, que dice que el IPS puede solicitar información a todas las entidades previsionales para el manejo del precisamente adicional. Y eso puede ser a favor del recálculo. Claro. Cualquier recálculo te puede quedar bajo su abuela. Exacto. Pero por lo que dice ella, los recálculos no van a afectar el monto de la PGU. Pero si te queda bajo la ciento, no sé cuánto, o sobre el millón, o bajo el millón, sí. Porque va a tener derecho a la pensión, tiene que estar en un rango, ¿no? Claro, pero ese cálculo a la edad legal de solo le pensión. da. o sea, Dice porque solo una vez y en adelante. Pero eso es realmente absurdo. Pero es algo que cambia las condiciones, así que la pensión de Esa es sobrevivencia. una situación. Sobrevivencia. Abajo de los 630 siempre van. En sentido que los efectos de la rentabilidad, de la inversión y otras cosas
afectarían solo en la parte contributiva y no afectarían nada más. Y también de tu opción, si estás por renta vitalicia, por lo que lo programado, Bueno, estamos en ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos ya? Bueno, voy más rápido. Bueno, el subsidio por discapacidad asociado a los discapacitados mentales es un avance sin duda importante en que las personas, los menores que tienen una discapacidad física o sensorial severa van a acceder a un beneficio vinculado a lo que es el 50% de la región. Este es fue un buen debate en todo el Congreso, se acordará usted, ¿no? Y había una discusión si debía ser igual a la PGU, etc. Pero creo que es un avance importante. Bien. Sí, dime. Vamos a las consideraciones finales y desafíos. A ver, se introducen cambios trascendentes que, como dije, no se podrían calificar que no podría calificar como estructurales en el sistema solidario público de pensiones, o piso mínimo de protección en pensiones, o complementario del contributivo obligatorio. Se amplía la población cubierta por prestaciones solidarias de los adultos mayores de 65 años o más a través de la PGU del 60 al 90%. Y de la pensión básica solidaria de invalidez y de la PS de invalidez del 60 al 80%, que en realidad lo que hace el Congreso en el debate de fines de diciembre y enero es reponer, ¿no es cierto?, algo que estaba en las propuestas anteriores. Lo que pasa es que las indicaciones no venían, ¿verdad? Entonces, el Ministerio las incorpora producto de las negociaciones en el Congreso. La prestación de carácter solidario y fiscal, el número relevante será de monto superior a las pensiones autofinanciadas por capitalización individual, como ya lo dijimos. Antes de ir a esto de los retos, yo, y ya terminando, Isabel, quisiera sí abordar un punto. Nosotros sostenemos que la seguridad social tiene como objetivo principal otorgar rentas sustitutivas frente al estado de necesidad que nos causa una contingencia social. Y la contingencia social que tenemos aquí es la vejez. Nuestro legislador fictamente dice la fecha de la edad de vejez. Sabemos lo que estamos en esta sala, creo todos, que las edades de vejez que tenemos en nuestra legislación no son las que están más acorde con esa idea de la vejez, que es esa etapa de la vida en que las personas, por disminución de las fuerzas físicas o intelectuales, le aconsejan dejar el mercado de trabajo. Eso no ocurre, porque la mujer a los 60 años, asumir de que ha disminuido las fuerzas físicas o intelectuales y tiene derecho a pensión es un asunto grave. En el caso de los hombres también. Entonces, pareciera que lo lógico es que no estemos hablando de prestaciones y digamos, miren, puede pensionarse a los 65 años con la PGU y siga trabajando. O sea, me supone hábil. Entonces, lo correcto sería que nosotros ajustáramos estas prestaciones al momento en que la persona debe retirarse por vejez, porque si no, estamos variando un concepto básico de la seguridad social. No cubre ninguna contingencia. No está necesariamente. En la legislación comparada, en muchos casos, hay lo que llaman las prejubilaciones, algunos mecanismos intermedios. Pero lo que pasa es que nosotros no hemos asumido una realidad que es la de revisar uno de los parámetros de los sistemas de pensión. Entonces, el otro elemento que influye en esto es el nivel de la pensión. Porque si el nivel nunca el nivel de la pensión va a ser el que la persona tiene. Yo eso no sé si coincidimos. ¿Cuánto va a ser? Es como la remuneración. Que la remuneración que yo obtengo sea justo la que yo necesito.
quiero conocer a alguien que se diga, yo tengo la remuneración justa a las necesidades que hoy día me surgen. Bueno, dicho eso, que es un tema no menor, es como una discusión que tenía con unas investigadoras norteamericanas que estaban hoy en la mañana aquí, sobre protección social y seguridad social. ¿Cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro entre uno y otro? Pero en fin, sin duda, si nosotros entendemos la protección social como una cosa más amplia que la seguridad social, esta es base de la protección social. Y las medidas de protección social deben ayudar a que las personas se incorporen al mercado de trabajo, como por ejemplo la sala cuna universal. Bien. Entonces, nosotros con esta ley lo que tenemos es modificado el pilar solidario, el pilar básico. Tenemos un pilar básico robusto. En tanto se ajuste al menos al nivel de pobreza. Porque lo que se ha dicho es que el monto de la PGU está en el nivel de pobreza. Entonces, si se produce ajustes o desajustes en esa línea, ¿cómo vamos a operar? Es una pregunta, la ley no dice el monto. En peso, es cierto. No, todo en febrero de los febreros de cada año. Y esta tiene un reajuste intermedio ahora en uno de estos meses. Bueno, resuelto entonces este punto, lo que cabe es preocuparse del segundo pilar. En lo estructural se debe acordar el modelo contributivo a seguir. Solo puse esa frase, porque en realidad la conversación que tenemos que tener en Chile a nivel legislativo, doctrinario, ya resolvamos esto. ¿Cuál es el modelo? No sigamos en este debate, que lo que a mí toca, por lo menos ya lleva 7 años. Porque me tocó partir en la comisión que nombró la presidenta Bachelet el 14. Se emitió el informe el 15. Después se iniciaron muchos debates, conversaciones, proyectos de ley, negociaciones, constitución de equipos, debates parlamentarios, de los cuales nos podría comentar mucho la ministra Saldívar, cómo se llevaron eso y al final no logramos. Lograremos el acuerdo necesario durante esta legislatura que partió el 11 de marzo para hacer la reforma estructural que se requiere. ¿O vamos a dejar también suspendidos unos cambios que necesariamente hay que hacer? Que tienen que ver con los aspectos paramétricos, que son edad a la que ya me referí, la elevación de la tasa de cotización y eventualmente realizar la base de cálculo de la prestación. Y fortalecer el pilar contributivo en la forma en que lo definamos. Y lo dejo hasta aquí, ¿sabes? Muchas gracias. Presentación muy interesante. Creo que por el tema del tiempo vamos a ir a las preguntas en el chat. Entonces, tenemos una primera pregunta aquí que dice, bueno, buen día, ¿cómo se hará efectiva la PGU a las personas de 65 años que no se jubilan y siguen trabajando? La PGU solo la pagará el IPS en forma directa o se pudieran licitar a través de cajas de compensación. A ver, nosotros sabemos que lo primero que se hizo por la ley es que todas las personas que tienen PBS, Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario, automáticamente entraron en goce de la PGU. Fue un debate en el Congreso y por tanto a fines de febrero ya las personas que tenían PBS y Aporte Previsional Solidario tomaron y ahí la decisión es que, por ejemplo, si hay una persona que tiene un APS más alto que la PGU, se opta por la más alta. Eso es lo que tiene que hacer la autoridad, ¿cierto? Pero la persona tiene la opción
de pedir un cambio de ese criterio solicitándolo al IPS. ¿De acuerdo? Ahora, las personas que están tramitando una pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario, se sigue gestionando de la misma manera que hoy, durante los 3 primeros meses. Y pero tienen acceso a la PGU. Y después, las personas que están sobre el 60%, ellas van a poder invocar la PGU a partir de agosto, en que ya va a estar el instrumento de focalización y el test de afluencia en vigencia. Y el beneficio se paga desde el momento que se solicita la prestación. También hay unas normas que tienen que ver con automatizar el cambio, en el sentido de que, por ejemplo, si hay una persona que tiene pensión de invalidez, o sea, aporte previsional de invalidez, a los 64 años ya puede invocar automáticamente el paso a la pensión garantizada universal. Lo mismo pasa con los muchachos y muchachas que tienen el subsidio, que el mismo IPS gestiona el paso a la PGU, a la pensión de invalidez a los 18 años. Hay ahí unos avances importantes en la automaticidad de las prestaciones. Yo insisto siempre en que es muy importante que la administración de la seguridad social tenga la capacidad de cruzar la información necesaria para que quien tenga derecho a la prestación la tome y no tenga que invocarla. No sé si respondí. Gracias. Bien, no sé si hay otra consulta. Eso sería por el momento. Entonces, Muy bien. muchísimas gracias. No sé si Muchas hay gracias a ustedes. unos Ha comentarios. sido bonito. Sí, le agradezco mucho. No, Salvador. Totalmente, no sé si te referiste a la regresividad que implica esta política. Suprimió una política progresiva que era la pensión básica, la aporte previsional solidario, y en vez puso una pensión universal igual para el 95% de la población. Entonces eliminó la progresividad, pudiéndole, con el mismo costo fiscal, se podría haber elevado los montos, tanto de la pensión básica como de la APS y de la pensión máxima de aporte solidario, replicando la estructura progresiva, a apoyar más a las personas más pobreza en la tercera edad. En vez de haber hecho esto que en el fondo es regresivo, porque suprime una medida progresiva que es la que había desde el 2008 hasta ahora. No sé si está. No, yo no voté ese. Opinión. Pero tú tienes ahí una observación importante respecto de cómo se diseña la política y el objetivo que se persigue. La regresividad, yo opto por la PGU, porque es una manera de que toda la población... el punto para mí, fíjate, no sé si te sigo bien, disculpa, es cómo incentivamos el cotizar. Pero eso es un tema que tiene que ver con fiscalización y hay muchas otras variables, pero aquí es una cuestión de dar un beneficio. Tú ves Dinamarca, ves Holanda, ves Suecia, ves Finlandia, y todos tienen programas focalizados, que le dan más a los más pobres y le dan menos a los menos pobres. Y hoy día tenemos una situación en que una persona con dos personas mayores de 629.000 pesos cada uno pueden recibir o incluso con cero, si no tengan ningún otro ingreso, sumando los dos van a tener más que un salario mínimo. Y un salario mínimo puede estar sosteniendo una familia de 4. Entonces tenemos una desigualdad brutal lo que se ha hecho. Yo pienso que esto ha sido una realmente en términos de progresividad social. O sea, estamos yendo a un sistema donde
los recursos fiscales se han canalizado en una enorme cantidad, un 1% del PIB, a personas del decir 5, 6, 7 y 8 y 9. Entonces esto es una vergüenza, ¿no? Igual tengo una opinión distinta, Salvador, en Está ese bien, momento. por eso digo Porque yo creo que efectivamente la regresividad es objetiva, y yo también es cierto que durante muchos años en Chile tuvo una situación súper compleja, había que poner todos los recursos en superar lo que era la extrema pobreza y la pobreza. Y nosotros estamos hoy en día en una situación en la que lo que se está buscando es, en el fondo, también ir más allá, porque efectivamente tú dices, estamos beneficiando al quinto, sexto, séptimo, octavo decil, pero que los ingresos de esos deciles son muy bajos. O sea, el punto de partida es muy bajo. Lo que pasa es que el décimo decil está muy disparado, pero el resto es más o menos complejo. O sea, cuando uno ve cuántos son el promedio de ingresos en Chile, es difícil. Y creo que sí, esta política, independiente de que no pueda abstraerla, incentiva la cotización, porque si yo tengo este piso garantizado, yo voy a cotizar y no me voy a ver con el temor de que si yo todo lo que ponga voy a después recibir un beneficio menor por parte del Estado, que ya se había instalado en Chile. O sea, nosotros teníamos muchas personas que te decían, ¿para qué me cotiza? Si en el fondo mi vecino, al que no le cotizan, tiene FONASA gratis y tiene además después una pensión, una PBC. Lo que sí yo creo, y ahí recojo un punto de Salvador, que es toda una política de país rico. Y Chile no es un país rico. Y Chile hizo una opción que fue por los adultos mayores. Y uno tiene que entrar a pensar, o sea, realmente eran los más carentes, los más necesitados, porque dejamos de lado la profunda pobreza que tenemos en los menores. Ahora, yo siempre he defendido los adultos mayores porque ha sido un poco el ámbito donde yo he estado trabajando, pero no hay que olvidar que los recursos no son ilimitados y Chile sí puso demasiadas fichas en esta política y ojalá podamos generar los ingresos suficientes para nivelar a estos otros grupos que son los menores y los adolescentes que están hoy día en una situación súper desmejorada. O sea, que hay una crítica y una mirada crítica frente al tema, considerando que en verdad estamos en otro estado de lo que fue en los años 90, como San Francisco. No sé si quizás, comparte mi opinión, para nada. Y esta tampoco la va a compartir, porque yo creo que esta PGU tiene mucho que ver con la incapacidad que ha tenido en Chile de resolver el problema del sistema contributivo. Porque nosotros tenemos un sistema contributivo donde se cotiza un 10%, y que por tanto las clases medias, que son las que están más beneficiadas con la PGU, tienen unos costos muy altos y unas pensiones muy bajas, siendo los que cotizan siempre, pero cotizan por muy poco. Entonces el Estado tiene una responsabilidad con ellos, porque los dejó solo. En cuanto no hizo las modificaciones a tiempo, rebajó la cotización allá al año 80. Entonces hay un sector importante de la población que, dado que no hemos afrontado la reforma de la principal del sistema contributivo, el Estado optó por resolverlo vía la pensión básica, la pensión de la PGU. Ya hubo por ahí otro tema. Los problemas del sistema de pensiones son los que tú dijiste, que son monto de cotización, que edad de jubilación y que es La base de cálculo. Estamos todos de acuerdo con esto. Y la razón por la cual esto no ha avanzado es porque se insiste en hacer una modificación en la institucionalidad que no va a variar en nada, ni la edad, ni el monto, ni la cotización. Entonces, nos hemos puesto súper obsecuentes en un tema que no tiene nada que ver con la verdadera solución al problema de las pensiones. Exactamente. Como puso ahí alguien en un chat o algo así, falta un acuerdo político importante. Falta coherencia. Lo vemos ahora con el quinto retiro, que me siento, que me imbuí en algunos de los que me siento como que yo fuera la que estuviese hablando con otra cara. Es súper extraño lo que está pasando en el mundo en España. Bueno, muchas gracias, Isabel.